sí. Hoy tenemos acá en el estudio, yo creo que ya lo escuchó, a Saúl Osnaya, quien es el titular de el INDIVI, quien otorga realmente o lleva la política de vivienda en el estado. ¿Cómo estás, Saúl? Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Mi Villa. Aquí estamos, mira, pues agradecido primero por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con su público, crítico, por cierto, Sí. que seguimos todas las mañanas, ¿no? Sí, pues es que Saúl Osnaya nos mandó mensaje en todos los programas durante 2 meses. Esa es la técnica, esa es la técnica, funcionarios. Esa es la técnica, Mandaron mensaje. No, pero porque hablaba de los temas, eso es lo interesante, pues nos planteaba el trabajo que se viene haciendo en esta política de vivienda, en la otorgación de estos títulos de propiedad. Claro. Te vemos activo obviamente en las redes sociales y pues bueno, necesitábamos que nos dijeras cómo va este programa que viene encabezando la gobernadora. Bueno, la verdad es que hemos trabajado intensamente ya más de 3 años. Ahora sí que puedo decir que soy el primer director que dura más de 3 años en el INDIVI desde su fundación. Sí, primero que nada. Cierto. Entonces, ¿que trae un pastel? Sí, claro. No, ya 3 años, ¿no? Entonces, aquí, y sin duda, pues algo que nos pidió la gente durante la campaña con la gobernadora fue la atención específica sobre los temas de regularización, traerlos a la mesa todos, o estar presentes en todas las mesas para llevar a cabo las acciones de regularización, ¿no? Ahorita con las cosas que están sucediendo en Tijuana, pues está muy de moda el tema nuevamente, ¿no? Sí. Por el tema que está generando en el aeropuerto. Sin embargo, también tiene sus matices el estado más allá de ese problema, ¿no? Estados, más bien municipios como San Quintín, que tienen un rezago histórico porque es un municipio nuevo, o San Felipe, se han atendido de manera muy importante, ¿no? Hemos firmado convenios con los ayuntamientos más pequeños o recientes, que son el Ayuntamiento de San Felipe, el Ayuntamiento de San Quintín, el Ayuntamiento de Tecate, el Ayuntamiento de Rosarito. Estamos trabajando con Ensenada de Tijuana y con Mexicali también para lo que es las colonias que presentan rezagos. Y desde un principio fue así el acercamiento institucional. ¿Para qué? Para construir una ruta que permitiera que la gente tuviera acceso a un título de propiedad, ¿eh? Así, entendiendo los problemas, porque había muchas ocasiones que habían muchos problemas muy analizados, pero poco enterados a la gente de cómo se resolvían. Antes, pues la culpa, como dijiste tú, ¿de quién es la culpa? Pues de la gobernadora, cabrón, espérate. Vamos a detenernos primero a analizar el problema, porque el contexto de la regularización y la vivienda tiene que ver con 3 entes de gobierno: el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal. Sí. Entonces, en esa ruta venimos trabajando de análisis. Por ejemplo, Maclovio Rojas, Tijuana, no depende del estado. No depende del estado. Todo lo que es en la zona este de Tijuana, estamos hablando del corredor 2000 hacia Tecate, tiene una condición que nace de la vida ejidal de este país, que cuando eso pasa, la legislación, el derecho agrario es específico hacia los núcleos ejidales o hacia las tierras que se le asignaron a los ejidos, ya sea en el tribunal o en la Secretaría de la Reforma Agraria. Entonces, de ahí es que precisamente no entra en la cancha del gobierno del estado. Sin embargo, no hemos ruido estar en esas mesas. Inclusive nosotros hemos hecho diagnósticos, tanto Terrazas, Morita, el Maclovio Rojas, respecto de el origen de la tierra y quién le compró a quién en esa tierra que se ha puesto al alcance del gobierno federal. Y no le dicen a Catalino Zavala, ya y muere Catalino. Sí, ya estuvo Ferraz. Ya, Catalino, ya echan a la mano ahí. Que de hecho Catalino es uno de los homeless, ¿eh? Sí, cierto, porque no tiene nada registrado su casa. Sí. Oye, tendrías que empezar por funcionarios. Sí, dale una casa a Catalino. Pues no, funcionarios de primer nivel que no tienen casa. De lo de las declaraciones patrimoniales, ¿verdad? Para que veas que sí los escucho, No, en mi caso sí, a mí, yo siempre le digo, todo lo que yo tengo, mucho, poco, está en mi declaración patrimonial. No sé los demás, ¿verdad? Pero al final creo yo que también es una responsabilidad de cada quien. Oye, Saúl, en el tema de Infonavit, la última vez que viniste platicábamos sobre cómo iba a venir este nuevo esquema. Decíamos, es probablemente el más importante proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el tema del agua. Sí. Pero, ¿cómo van trabajando en esto, no? Fíjate, el Programa Estatal de la Vivienda es un antecedente de lo que venimos haciendo en materia de vivienda en el estado. Algo que ha hecho nuestro secretario Arturo Espinosa, que es mi secretario de cabecera, es trabajar junto a la gobernadora para construir, y junto con nosotros, un programa estatal de la vivienda que ya viene avanzando 2 años. O sea, poquito más de 2 años. En esos poco más de 2 años se han beneficiado a poco más de 25,000 personas. O sea, te lo digo porque finalmente ya son acciones que ya están en el campo. Es decir, ¿en qué consistía este programa estatal de la vivienda? En dar todas las facilidades a los vivienderos del estado
para que los precios sean inferiores al 1.5 million de pesos. Es decir, que la gente pudiera adquirir una casa a 1.5 million de pesos siempre y cuando tuviese un crédito del Infonavit preaprobado. Es decir, ¿cómo hacías esto? Ok, le das todas las facilidades en materia de impuestos, en materia de derechos que tienen que pagar un viviendero para reducir el precio de las viviendas, y existe una liga que yo voy a compartir si quieren al final de este programa, ahí también en el en vivo para que lo sigan, de quiénes son todos los vivienderos en todo el estado que tienen sus casas a menores a estos precios que da como beneficio el programa estatal de la vivienda, por una primera parte. Entonces ya son 25,000 acciones que se han ya materializado, que hay gente que ya tiene su casa, que ya tiene su departamento, que ya tiene, porque tenía un crédito preaprobado del Infonavit. Cuando inició la gobernadora, es poco más de 90,000 créditos preaprobados por el Infonavit respecto de poder adquirir una vivienda, o trabajadores que tenían un dinero disponible. Entonces eso ya se ha efectivizado. En el caso de nosotros, que son los lotes con servicios, nosotros ya traemos no solamente 15,000 títulos poco más de 15,000 títulos de propiedad en estos primeros poco más de 3 años, ya vamos a alcanzar los 17,000 títulos de propiedad en este tiempo de la mitad del gobierno, un poquito más, pero tiene que ver también con ese programa, con las facilidades que dan los ayuntamientos para que se lleven a cabo las acciones de titulación y también poner al alcance de la gente. Ya pusimos al alcance más de 1,000 lotes de venta durante estos primeros 3 con servicios a la gente para seguir sumando al programa estatal de la vivienda. Son 100,000 acciones de la vivienda que tenemos que generar entre gobierno, vivienderos, y el INDIVI y los ayuntamientos de este estado. Entonces venimos trabajando en esa ruta. Entonces es el antecedente del programa. ¿Por qué lo digo como antecedente? Porque cuando lo presenta también la presidenta de la República como una guía, en el estado dice que vamos a hacer 100,000 casas. 100,000 acciones de la vivienda. Eso también involucra que también trabajadores tengan acceso a un crédito preaprobado que ya lo conocemos. Ahorita estamos arriba de 60,000 créditos preaprobados del Infonavit por una primera parte, que obviamente ya ahí el esquema de este nuevo diseño, estamos hablando del no enganche. Estás hablando de que el Infonavit no va a querer enganche o te va a prestar el dinero para adquirir, etcétera, sin enganches. O la CONAVI, ¿no? Ya están dos personas que van a hacer vivienda. Por un lado el Infonavit, que tiene que ver con los créditos del Infonavit. Y por otro lado la CONAVI, que va a construir cerca de 90,000 casas también en el estado, tenemos entendido, para poder complementar las acciones de vivienda. Hay un rezago con el que nosotros iniciamos de 400,000 personas que tienen un rezago en su vivienda o que no tienen una vivienda en el estado cuando llegó la gobernadora. O sea, al final, las acciones que nosotros hemos hecho, que son más de 100,000 acciones ya, que 100,000 lotes de terreno que tienen hoy la posibilidad de titular con nosotros nuevos, a diferencia de cuando entramos, que esa es una de las grandes noticias, y 15,000 títulos de propiedad, un poco más de 15,000 títulos de propiedad. ¿Cuántos tenían cuando entraste? Nosotros, por ejemplo, una comparativa nada más con los anteriores gobiernos, cuando se creó el INDIVI, que fue en el 2008 al 2013, nosotros tuvimos un crecimiento exponencial del 300%. Y con el gobierno que le siguió, tuvimos un crecimiento cerca de 1,200%. Y con el de anterior inmediato, cerca del 80% más que el inmediato en sus primeros 2 años. Entonces, en sus únicos 2 años. Sus únicos 2 años. ¿No? Entonces, a diferencia de ellos, nosotros sí estamos poniendo en el centro el problema de la regularización como una necesidad y el problema de la no titulación de mucha gente como una necesidad. Por ejemplo, también una estadística importante, el 60% del 62% de la gente de Baja California titula hombres o dueños son hombres. Y el 38% únicamente mujeres. Entonces, a diferencia de esos históricos y con esa referencia, nosotros trabajamos esa titulación también con un tema de igualdad de género, con un tema de igualdad sustantiva en el hecho, en el goce y el disfrute. Y dicen, oye, ¿por qué más mujeres que hombres? Bueno, la igualdad no tiene nada que ver con el número específico. Tiene que ver con equiparar, que aperturarnos más bien a que las mujeres también tengan acceso a un título de propiedad. Claro. No había una cultura de que las mujeres fueran a titular, y te lo digo, doña Leticia en el Mariano Matamoros en Tijuana me quedó muy grabada, que me dijo, yo nunca había ido a titular porque mi esposo decía que la casa era de él, aunque el documento y el contrato era mío. Entonces venimos de una cultura de personas que pensábamos que las mujeres no tenían. Entonces lo que hemos hecho es ahora revertir ese porcentaje, y ahora con nosotros titula el 65% mujeres y el 35% hombres. ¿Qué quiere decir? Que hoy más que nunca las mujeres se están acercando a titular lo que en su momento le compraron a la Corete, al INDIVI o la PRUT.
Oye, y en aparte de cambiar el paradigma, ¿no? De quién debe titular la casa, también me imagino se toparon, y lo comentaban la vez pasada en la anterior entrevista, con estas ciudades anárquicas de crecimiento, de permisos, de desarrollo poblacional que se hizo a como les dio a entender la corrupción. ¿Cómo enfrenta esto Indivi como parte de su política también de vivienda? Mira, nosotros por lo general siempre damos la cara en el tema ante las problemáticas. Es decir, cuando corresponde al tema del campo estatal, nosotros vamos y nos presentamos al campo. Y aunque no correspondiese, nosotros nos presentamos al campo a conocer del problema. Es decir, no le puedo decir yo a la gobernadora, yo no sé nada. No, al contrario, tenemos que tener un análisis claro del problema. Los analizamos perfectamente con el secretario general de gobierno. Y le saldría Luis Mal Burgueño, ¿no? No, entonces, y al final, lo que siempre les digo es eso, ¿no? O sea, es que tienes que tener la información a la mano de todos los problemas. Yo ahorita digo... No es presunción, pero si tú me preguntas cualquier problema en materia de la tierra en el estado, te voy a decir cuál es el problema. Pero no tiene que ver con una presunción, tiene que ver con conocer tu área. Trabajo, y es parte de mi trabajo. Y otra, que al final la gente no espera que tú le digas, no es mi responsabilidad. Exacto. Espera que le expliques. Incluso canalizarlo, ¿no? Claro, y decirle por dónde le puede dar desde 3 perspectivas. La perspectiva legal, que es la que debe de seguir. La perspectiva social, que compartan con los vecinos también, que fomentar la cultura de la legalidad en materia inmobiliaria es clave para nosotros. Porque ayer veíamos, pues quizás ayer y antier y algunas semanas antes hemos visto mucha gente opinando temas de la tierra que no conoce o que desconocen en los antecedentes. Entonces yo siempre les digo hay que informarnos y hay que tener, o sea, todo a la mano. Por ejemplo, cuando me dicen a mí, ¿tú conoces el Maclovio? Pues claro que lo conozco, hicimos un censo ahí. Participaron cerca de 3,000 personas, o sea, de las cuales, obviamente, luego hubo estadísticas que se compartieron con la General de Gobierno por temas que con la CEGOP no lo puedo comentar como tal ampliamente, en su momento lo podemos comentar, pero la realidad del Maclovio es enteramente conocida, los liderazgos del Maclovio son enteramente conocidos porque hay una radiografía, ¿no? Entonces, con esa radiografía, cuando llega la presidenta Claudia Sheinbaum y presenta este programa, que como requisitos, yo le digo, los requisitos son claros, que las familias, por ejemplo, en el caso de la CONAVI, perciban un salario entre pareja de más de los 17,000 pesos, que cuando que ya puedes tener acceso, por ejemplo, a una vivienda del Infonavit, o para poder comprar o para poder rentar. Antes esto no se podía. Claro. Es algo novedoso. Entonces, con esto tú atacas a la persona que diga, yo quiero rentar de por vida, me gasto mi crédito de esta manera. A la persona que quiere comprar, me gasto de esta manera. Lo que ya saben es que una credencial de lector, pues obviamente tu acta de matrimonio, de nacimiento, tu CURP y llenar un formato que seguramente en el caso de la CONAVI se va a dar a conocer a través de la CONAVI ya los siguientes días en sus plataformas. Ellos hacen como convocatorias de manera general y el Infonavit pues está abierto a que tú vayas, solicites tu crédito aprobado y apliques, ¿no? Para la casa que te guste o lo que tú quieras comprar. Si una señora ahorita que nos está viendo, escuchando, quiere ir a regularizar su tierra o su propiedad, ¿qué tiene que hacer? Pues lo primero que les pasa es mis redes sociales. Le digo Saúl Osnaya 1 en Instagram, Saúl Osnaya en Facebook. Mi número de teléfono 664-162-3461 es el mismo de toda la vida. Lo he compartido siempre a donde voy. No tengo nada que esconder. Al contrario, me mandan un WhatsApp, me comentan su situación y de volada lo damos. Y le decimos, aquí en Mexicali lo que más atiende a veces para la regularización es la situación ejidal, precisamente en los temas del valle, pero también hay una situación de falta todavía de cultura o de promoción más a la cultura del tema de la titulación, claro, de lo que era con la antigua inmobiliaria estatal y lo que era Corete. Y lo que es el Indivi hoy, pues, pero al final en Mexicali siempre la invitación es a que nos manden un mensaje. Yo de volada con mi equipo los canalizo en breve o les marco por teléfono. Si me marca, yo le voy a regresar la llamada, ¿eh? O sea, siempre yo no tengo asistentes que me contestan el teléfono como tal. Yo los contesto, a veces les pido paciencia porque lo hago personalmente hablando. Les marco por teléfono si me marcan o les contesto mensajito y me escriben, siempre, eso ha sido toda mi vida. ¿Cómo que cerramos, Saúl? No sé. Oye, si no, se pone a cotorrear con ustedes. ¡No, hombre! Si no se resuelve. Si no le resuelve, se va a poner a cotorrear. Oye, ya que sale el Indivi, vamos a ser panelistas aquí. De Ciudad Capital a la orden, ¿no? No, hombre, claro. Muchas gracias, Saúl. Hombre, a ustedes por la invitación y cualquier cosa, ya saben que estamos para servirles, invitar a la gente de Mexicali a titular al Indivi, ¿no? Nuevamente para continuar esta. Llegó aventando títulos así, pues, de volada, me les aparecía así, me les aparecía como la toma así, mira. Acá
El título para todos. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.